Una persona compró una patilla en una frutería normal, pero él la compró una patilla, una sandía, él la compró partida. Ahorita en esa frutería es una frutería que el señor, el dueño de la frutería, no limpia mucho sus cuchillos con los que él los corta, sino él los usa también para otra cosa. Como por lo menos aquí en la zona, en Venezuela, se ha conseguido ya varias veces, hay gente que ha visto al dueño de la frutería cortando con ese cuchillo otras cosas. Uno lo vio, uno que una vez yo dije en un shiur que no es bueno comprarlo a cortada, sino que hay que hacer algo porque luego pudo usarlo para otra cosa. Y él dijo que eso no pasa. Al siguiente día él fue a comprar una fruta y lo vio cortando su sándwich de jamón con el cuchillo que corta la patilla. El otro vio que agarró el cuchillo de la carnicería y lo metió, no tenía el cuchillo en la frutería, agarró el de la carnicería y lo hizo ahí. Entonces, si es un lugar que podemos nosotros sospechar que tal vez el cuchillo no está limpio, porque no tiene agua para limpiar en el lugar, es un lugar que no cuidan tanto la higiene. Entonces, siempre hay una sospecha. En un lugar, vamos a decir, un lugar más común, que la sospecha que él pueda llegar a cortarlo con cualquier cuchillo y ese mismo cuchillo usarlo después para otra cosa es muy lógica. En un caso así, cuando la persona compra una patilla o cualquier fruta, él necesita, llegando a la casa, rasparla. Porque toda la parte que tocó el cuchillo, nosotros sospechamos que tal vez el cuchillo tenía un poco de grasa, porque no lo limpió bien, porque la grasa se queda, necesita sacarla con jabón y enjuagar, y él tal vez no lo limpió tan bien, y esa grasa se quedó pegada en la fruta. Por miedo de eso, la persona necesita llegar a la casa y raspa la capa de afuera para no llegar a comer lo que el goy le llegó a meter. Todo esto es en frutas que no son cítricos. Si es cítrico es otra alhaja. Este Yehudí compró su patilla. Él normalmente le saca la capa de afuera. Pero ese día se lo olvidó y él la cortó en cuadrados pequeños. Ahorita él tiene todo servido los cuadrados pequeños y se da cuenta que no sacó esa capa de arriba. La pregunta de él es si él puede comer esos cuadrados o necesita botar todo o pelarlos todos, que prácticamente se va a quedar sin nada, porque pelándolos de los 6 lados que tiene va a ser muy difícil. La pregunta de él es cuál es la alajá, qué es lo que él necesita hacer. Entonces, nosotros tenemos una alajá, min bemino, cuando son dos cosas que son la misma especie, y no se hizo un guiso, sino son en frío, dos pedazos, se puede anular en mayoría. Aquí él también tiene la misma especie, que son patilla con patilla. Hay una que es la parte de arriba, que es la que tiene el problema. Todas las que son la parte de abajo no tienen el problema. Son la misma especie, se anula en mayoría y seguro que hay mayoría en contra de esos pedazos. ¿Cuál es el problema? Que aquí, ¿por qué la patilla se volvió no kasher, vamos a decir así? No por ella misma, porque ella absorbió algo que nosotros suponemos que es otra especie. Suponemos que tal vez absorbió un poquito de sabor de carne o de algo que no es kasher. Entonces, si es así, eso ya no se llama la misma especie, sino se llama diferente especie. La regla es min besheno mino, necesita 60 pedazos para anular. Y él no tiene 60 cuadrados de patilla. Y de la pregunta de él es si va a tener cómo kasherizar o la lógica es que no tiene cómo arreglar. ¿Por qué necesita 60 pedazos? Dice el Shulchan Aruch, a mí me da miedo cuando hay diferente especie. En mayoría realmente según la Torah se anula. Pero Jajamim sospecharon, tal vez llegue a cocinarlo junto o hacer un jugo de ellos, o cualquier cosa que va a hacer junto de todo eso, y ahí va a haber problema que uno le va a dar sabor al otro, y necesita 60 para que no pueda dar sabor. Por eso Jajamim dicen, cuando tú tienes diferentes especies que se mezcló, y tú no la logras notar, como en nuestro caso, necesitas 60 porque me da miedo que lo llegue a cocinar, o hacer un jugo de todo, que todo se vuelva uno, y por medio de eso tú vas a tener en todo sabor de algo no kasher. Por eso dice Jajamim, necesito 60. En este caso, si él llegaría a cocinar la patilla o a hacer un jugo de ella, está escrito en el Pitje Chubá, en Simán Tzedek Aleph Seif Het, que seguro va a ser mutar. ¿Por qué? Lo que absorbe una patilla porque la cortaron con un cuchillo no kasher es mínimo. Tú al cocinar toda la patilla o al hacer un jugo de todo uno, ese sabor no va a dar sabor a todo el jugo entero y a toda la cantidad entera. Se considera como que hay 60. Entonces, si es así, todo el motivo que Jamín dijeron que se necesita 60 por sospecha que tal vez lo llegue a cocinar. Pero si él lo llega a cocinar, ya dijimos que es kasher. Entonces también la sospecha ya no existe. Por lo tanto, si hay más pedazos que son los que no tienen la parte que cortó con el cuchillo, el bediabal, si ya lo cortó, puede comerse esa patilla. Lejate de Gilá, lo que hay que hacer es cuidarse, no cortar con un cuchillo no kasher, para no meterse en este problema, o si ya se lo cortaron en la frutería, él llegando a la casa, raspar la parte de arriba, y así no tiene ningún problema. Lo mismo es en un pescado, en cualquier cosa que la persona compra, en un lugar que puede haber cosas no kasher. Digamos, en una pescadería es muy fácil que tengan mariscos, que tengan, hasta hoy en día se venden pescados sin escamas.
es muy común y lo cortan en el mismo lugar con el mismo cuchillo, no limpian tanto, eso no les molesta tanto limpiar. Entonces si es así, sí va a ser mejor rasparlo. Lo raspa con un cuchillo no con sierra y saca toda la capa de arriba y así no tiene ningún problema. Si es una patilla se puede sacar hasta una capa entera, eso no es algo tan importante, se puede hacer de esa manera para salir de esa jugada. Si se lo olvidó y ya lo cortó, Bediabad puede comerse.